Gracias, señor presidente. Hemos solicitado medida cautelar dentro del proceso de conformidad al Fundus Bonis Iuris y el Periculum in Mora sobre la apariencia del derecho o peligro en la demora. Y en el peligro cautelar consideramos que es adecuado para asegurar y garantizar la eficacia de la pretensión intentada y del aseguramiento de la decisión final, y que el colegiado arbitral, merituando las pruebas, muchas de ellas documentos públicos, ¿no es cierto?, tome la providencia cautelar como anticipación provisoria de ciertos efectos de la providencia definitiva y conceda esta medida atendiendo la irreversibilidad de la misma. Ahora bien, queremos expresar los fundamentos y referirnos a los medios probatorios fehacientes que estamos seguros van a originar que los distinguidos juristas del colegiado arbitral nos otorguen la medida cautelar. Primero, tenemos que tener presente que la finalidad de la medida cautelar tiene que ser ver el medio probatorio fundamental, que es el documento público, el atestado policial de seguridad del Estado, de la Dirección de Extranjería, que prueban que los auditores venezolano y colombiano al servicio de JAR y Repsol falsearon su condición migratoria, ingresando durante 143 veces al Perú como supuestos turistas cuando venían a ejercer actividades profesionales de auditoría aeronáutica remunerada que implicaba la resolución de contrato de decenas de millones de dólares. Ahora bien, el colegiado tiene que entender que frente a este hecho totalmente probado, nosotros de buena fe y habiendo sido sometidos a una cláusula de adhesión de un arbitraje, recurrimos a la Cámara de Comercio de Lima. Y estábamos de acuerdo, ¿no es cierto?, a seguir las reglas éticas que tiene el arbitraje. Y las reglas éticas que tiene el arbitraje son que cuando una multinacional que tiene un patrimonio de 500 millones de dólares y le resuelve el contrato a una pequeña empresa que tiene un patrimonio mucho menor y que la quiere someter a un arbitraje, por lo menos que cumpla con el 50% de los gastos arbitrales y de los honorarios de los árbitros. Y el primer problema que tuvimos, señor presidente, es que Repsol, con sus patrimonio de 500 millones de dólares, no quiso pagar el 50% de sus gastos arbitrales. Es una estrategia procesal de mala fe, intentando lógicamente que nosotros no sufraguemos estos gastos. Nosotros, actuando con ética empresarial, pagamos. Hemos pagado hace unos días la 7ª cuota, ya llevamos pagado 500.000 soles. Y frente a los 500.000 soles que hemos pagado, Repsol a la fecha solo ha pagado la mitad, que creo que 70.000 soles de la reconvención. Entonces, esos dos elementos queremos que se tengan en cuenta para merituar las razones por las cuales la verisimilitud del derecho está total y absolutamente probado, como lo vamos a demostrar con los medios probatorios,
porque además, señor presidente, me he paseado en todos los estudios jurídicos de renombre de Lima con acto jurídico y todos me han dicho que las auditorías son actos jurídicos, no son hechos jurídicos, como cuestión previa. Y el acto jurídico nulo, como lo sabe usted y los distinguidos miembros del tribunal, profesores universitarios, es cuando se violan las normas de orden público o de buenas costumbres que establece el artículo 5 del título preliminar del Código Civil. Y ese es el punto controvertido. Porque además vamos a ingresar al fondo, pero en la forma las auditorías son nulas, porque las realizaron personas que violaron las leyes de orden público. Yo me pregunto, señor presidente, ¿qué ocurriría si un distinguido abogado peruano va a Estados Unidos y ejerce la profesión de abogado con visa de turista? ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría si cualquier ciudadano peruano va a Estados Unidos y trabaja y hace auditorías comerciales por 50 millones? Lo deportan. La violación de la ley migratoria es una de las causas de deportación de miles de ciudadanos en todo el mundo. Y acá el derecho comparado es claro, las leyes migratorias de los países se respetan. Y este respeto debió originar, como lo hacen todas las empresas multinacionales que operan en el Perú, que regularicen la situación migratoria de sus trabajadores, dependientes, sus auditores, con un contrato de trabajo aprobado por el Ministerio de Trabajo, de acuerdo con una normatividad que existe del personal extranjero y con el carnet de extranjería correspondiente. Pero además, la empresa extranjera que quiere operar en el Perú sabe que tiene que escribir sus poderes, somos todos abogados, en la SUNAR, sociedades extranjeras no domiciliadas, escriban sus poderes de sus representantes para que actúen dentro de la ley dentro del territorio nacional. Ninguno de estos requisitos cumplió Repsol, ni cumplió HARD. Y sorprendiendo a nuestras autoridades de migraciones, llegaban al aeropuerto y decían: somos turistas, venimos a visitar Machu Picchu, venimos a ver las líneas de Nazca. ¡No! Venían a inspeccionar a las empresas que explotaban helicópteros, entre ellos Aeromaster, dentro del territorio del Perú. Pero claro, nadie en 4 años se dio cuenta, Julián Palacín se dio cuenta. Entonces, tenemos que ver que en el Perú o en cualquier parte del mundo, una persona que ejerce una profesión, abogado, médico, ingeniero, hostes, cualquier profesión, tiene que tener un título que la respalde. Pues resulta, señor presidente, que investigando un poco nos dimos cuenta que los 2 supuestos auditores de HARD que dieron esas opiniones que originaron la resolución del contrato, uno era un pérser azafato de Venezuela, pérser azafato tenía el título, que tenía así algunas horas de vuelo en los aviones de la prehistoria de DC-3, y el otro no tenía licencia de piloto de helicóptero y nunca se había subido un Sikorsky. Es por eso que hemos pedido a los medios probatorios que Repsol nos exhiba los documentos legalizados que prueban 2 cosas. Primero, que sus auditores tenían idoneidad aeronáutica. Si yo digo que soy abogado, tengo que tener a alguien que me respalde, una universidad que me tiene un título. Y si yo digo que soy piloto, tengo que tener una licencia expedida o convalidada. Porque, señor presidente, el Perú está vinculado al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, que está suscrito por 187 naciones del mundo. Y en el convenio se establece la convalidación de licencias aeronáuticas. Si yo quiero ejercer de auditor en Venezuela y soy piloto, tengo que presentarme a la Autoridad Aeronáutica Civil con mis documentos legalizados y decir: soy experto.
¿Y qué dicen las normas internacionales? Si usted es experto, demuéstremelo, me toman un examen. Estos auditores debieron pasar el examen de la regulación de aeronáuticas civiles del Perú. Porque para hacer una auditoría, yo no la puedo hacer si no conozco la ley 27261, su reglamento, el reglamento de infracciones, las regulaciones aeronáuticas del Perú. Y se va a dar cuenta usted que los auditores, supuestos expertos, mencionaban la ley, no saben nada, no tenían idoneidad. Es por eso que hemos conseguido un documento público en donde las autoridades aeronáuticas civil del Perú dicen que estos señores, primero, no estaban autorizados por la autoridad competente a realizar auditorías aeronáuticas válidas dentro del territorio peruano. Pero además, no habían convalidado su licencia. Eran unos fantasmas, eran simplemente unos aventureros que supuestamente representaban una empresa que tampoco había registrado poderes. Entonces todos los actos jurídicos, comerciales que realizaron en esas auditorías, en esas opiniones, violaron las normas de orden público o de buenas costumbres, porque no hay jurisprudencia en casación en la Corte Suprema Peruana ni en ningún país del mundo, ¿no es cierto?, que pueda dar validez a un acto jurídico de una auditoría comercial a un turista, ¿no es cierto?, que no tenía la condición migratoria para hacer acto jurídico válido y eficaz dentro del territorio de la República. Entonces, tenemos que su despacho debe tener presente que cuando nosotros nos sumergimos en la licitación, fue Repsol quien nos invitó a nosotros a participar. ¿Y por qué? Porque Aeromaster tenía el respaldo de la empresa HTS de los Estados Unidos, ¿no?, que es una de las más grandes del mundo, que tiene los mejores helicópteros, mejores que los helicópteros rusos, por supuesto, porque los helicópteros rusos usted sabe que son de guerra, adaptados a la aviación comercial, y no sé cómo lo han certificado acá en el Perú, pero bueno, entonces nos invitaron, ustedes son la mejor empresa, nos dijeron, vengan, trabajen con nosotros, ellos nos llamaron. Pero Repsol primero nos examinó y se dio cuenta que teníamos el certificado de explotador, que es el documento público expedido por la autoridad gubernamental del Perú, que dice que cumplíamos con todos los instrumentos internacionales, con todas las regulaciones aeronáuticas, con todas las reglamentaciones, porque si cumplimos con una, nos aplican una sanción aeronáutica. Entonces, ¿qué hace Repsol? Nos contrata por 25 millones de dólares. Pero es importante que el tribunal entienda el momento histórico, porque a nosotros nos cambia la historia cuando el presidente de Ilisur lo nombra primer ministro del gobierno de Humala. Ahí cambió todo. Desde ese día, lamentablemente, señor presidente, hemos planteado los medios probatorios, no sé qué arreglos internos han habido con Repsol, nos empezaron a causar problemas antes de empezar el contrato, ya querían que se quede Ilisur. ¿Qué pasó? Nosotros teníamos nuestro helicóptero con certificado de nacionalidad, con pilotos equipados y tripulados para entrar el 28 de octubre del 2011 al campo de Nuevo Mundo. No nos dejaron entrar. ¿Por qué no puede entrar? ¿Pero por qué no podemos entrar? La póliza, uy, la póliza, Dios mío, ¿qué pasa con la carta fianza? Los dos documentos existían. La póliza de seguros, yo soy un abogado de trabajo para Galloy de Londres, y tengo las cuentas, las fuerzas armadas y conozco, pero esto, las pólizas de seguros son similares, la de Aeromaster, la de todos nuestros competidores. Pero a ellos se les ocurrió decir que no teníamos expresamente la responsabilidad civil patronal. Es decir, la responsabilidad que incurriría Aeromaster si un trabajador muere en un helicóptero. Pues sí la tenía. Sí teníamos la responsabilidad civil patronal, porque ellos no son expertos en cláusulas, yo y demás. Y con el cuentito de la responsabilidad civil patronal nos demoraron unos días porque llamábamos al broker, no quería estar, que venía. Mentira, todo era cuento. En el fondo estaba Ilisur presionando para que no entregáramos. Muy bien. En 3, 4, 5, 7 días
con el broker nos pusimos de acuerdo, la misma póliza, se le hizo una aclaración y es lo mismo. Sí teníamos póliza de seguro. Porque si una empresa no tiene póliza de seguro, señor presidente, no puede operar dentro del territorio peruano. Esa póliza se registra en la Dirección de la Náutica Civil. Y nosotros hemos ajustado la póliza de nuestros competidores para probar, ¿no es cierto?, la mala fe de Repsol, porque nuestros competidores no le exigían esa llamada responsabilidad civil patronal que está inserta dentro de la responsabilidad civil de la empresa. Ese fue el primer problema que no nos dejaron entrar. Y el segundo problema, la carta fianza del Royal Bank de Canadá. Nosotros, de buena fe, le dijimos, tenemos uno de los 30 bancos más grandes del mundo, le dijimos, preséntenla nomás. Pero cuando llega el Salomón Lerner a la presidencia del ISUR y querían que se quede el ISUR, ¿qué hicieron? Muy fácil. No, me dice, la queremos con un banco local, y nos demoraron 15 días mientras llegaba la póliza del Banco de Canadá a Lima, la misma póliza, nos demoraron 15 días. En total nos demoraron 20 días que no nos dejaban operar, querían ver si nos desanimábamos. No nos desanimamos. ¿Y qué pasó? Unos meses después, por esos 20 días que con dolo, culpa, mala fe, Repsol no nos dejó operar, se apropiaron ilícitamente de 680.827 dólares. Se los... Que la dejen prendida. Sí, no es por los controles que están afuera. Perdón, doctor, adelante. Entonces, nosotros damos los servicios y de la noche a la mañana nos llega una nota abajo, clic caja, 680.827 dólares, quiebra cualquier empresa en el país, pero nos aplicaron eso. ¿Qué pasa? Presión del ISUR para quedarse con el mercado. Y ahora, y después vinieron los otros problemas. Oiga, me dice, usted se ha comprometido a transportar de 7.000 a 10.000 kilogramos y no los transporta. Falsos. Todos los helicópteros del mundo y los que operan en este momento en el Nuevo Mundo tienen lo que se llama la performance de acuerdo al manual que fue estudiado por Repsol. Y el Sikorsky es una máquina mejor que todas las de sus competidores. Sin embargo, ¿qué hacían? Para utilizarlos, las cargas más pesadas las colocaban a la hora del día con más temperatura. Y lógicamente, usted no las puede cargar porque si las carga a esa hora se matan todos. Entonces ellos dicen que nosotros incumplimos el contrato. No, ellos de mala fe incumplieron el contrato, porque nosotros les decíamos, programemos a las 7 de la mañana y vamos a transportar más carga. Lo hacían a las 12, a la 1. ¿Quién lo hacía? Logística Selva. Ya lo hemos probado. ¿Quién es Logística Selva? Una empresa del grupo ISUR, fundada por un accionista de ISUR. Está en el expediente. Entonces, nos crean un supuesto incumplimiento. Y después, ya nos mandan a los supuestos expertos venezolanos y colombianos que juntos no tenían ni 500 horas de vuelo, pero eran pilotos de helicóptero, luego un abogado que no tenga experiencia o que no sea abogado y que diga que es abogado. Bueno, el señor Pinzón, Müller y el otro señor venezolano y colombiano llegan y ya tenían órdenes después de hacer auditorías para encontrarnos cualquier cosa. Y los mejores pilotos que tiene el Perú han leído la auditoría y se han reído. Porque, señor presidente, lo que no entiende la demandada es que el Perú no es una isla. El Perú tiene instrumentos internacionales de aviación que cumplir. Y los cumple a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Yo tengo un caso de un secuestro aéreo y Corpa, que en este momento le han multado con 25.000 dólares porque violó una norma de seguridad. ¿Qué es lo que le quiero decir? Cualquier operador aéreo que viole cualquier RAP, lo someten a la Junta de Infracciones, le ponen una multa o le suspenden el permiso. ¿Pero qué pasó?
Aeromaster jamás fue sancionado o infraccionado porque nunca violó norma alguna. Pero estos supuestos expertos que venían ilegalmente al Perú, que no tenían título universitario que los respalde, ni visa, ni nada, dijeron, uy, pero ustedes, resulta pues que ustedes no tienen cinturones UTR, le voy a explicar, señor presidente, de esos que son más seguros. Y Aeromaster compró los cinturones, los puso en el BEL, y ya lo tenías para el Sikorsky, porque es una cuestión intrascendente. ¿Por qué? Porque el gobierno de los Estados Unidos, que es el país aeronáuticamente hablando más seguro en las estadísticas de accidente de aviación, dice que los cinturones, ¿cómo tienen que ir? Fueron los que certificaron el Sikorsky. Más que Estados Unidos no hay nadie, la base nada más. Pues bien, pero nosotros, para hacerle caso, compramos los cinturones y nos hicieron un problema en las auditorías, que los cinturones, resulta que cuando investigamos en los estándares Repsol, esos estándares del UTR era para vuelos sobre el mar, señor presidente. Ahí lo hemos dicho. Entonces ahí se va a dar cuenta cómo inventaban. Después decían, uy, los pilotos extranjeros solo descansan 2 días de 28, 10 días. No, le probamos que los pilotos extranjeros estaban sometidos a las regulaciones aeronáuticas del Perú, porque si no la Dirección de Aeronáutica nos ponía $100.000 de multa, y que volaban 20 días y descansaban 10 días. Estábamos supervisados por la Dirección de Aeronáutica. Pero además, ellos, antes de darnos la licitación, pues se supone que tenían sus auditores que sabían de aviación, revisaron el manual del Sikorsky, como el manual de un carro, cómo funciona el carro, cuánta carga puede llevar, a qué hora, las limitaciones, el viento, qué es lo que usted tiene que hacer para no matarse en un helicóptero. Eso lo sabían. Y sabían el peso, y sabían el BEL, las características, etcétera, 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 etcétera. Ahora bien, nosotros le informamos a Repsol que con 29 grados, antes de la licitación, el Sikorsky o cualquier helicóptero del ISU no puede cargar hasta 3.000 kilos. Con 30, 2.000 kilos. Le explicamos, porque esas son condiciones de la naturaleza, pero no se aplica solo a nuestros helicópteros, sino a todos los helicópteros. Y les dijimos que si querían transportar más carga, que lo hagan a primera hora. No lo hicieron. Pero Repsol reconoció expresamente que las cargas de 3.2 a 455 en una carta dependen de las condiciones climáticas. Pues claro, es lo mismo que usted quiera ir con un avión a Cusco y quiera sacar full peso, no va a poder. Pues bien, nosotros sostenemos en el fondo, que en realidad el fondo es para mí superficial, las teorías son nulas, que también en el fondo Aeromaster cumplió con las exigencias contractuales y legales. ¿Y por qué? Porque cumplimos con lo que dice la autoridad norteamericana, que es la que nos daba la matrícula y nos supervisaba, y la autoridad peruana, que nos daba el permiso y nos supervisaba. Dos autoridades. Y nos decía cómo teníamos que operar. No violamos ni la ley norteamericana ni la ley peruana, pero supuestamente los expertos venezolanos y colombianos decían que habíamos incumplido los cinturones y 4 o 5 cosas que son intrascendentes referidos. Entonces, ¿qué hicimos en este estado de cosas? Presentamos una carta notarial explicando jurídicamente que era confiscatorio que nos retengan 680.827 dólares. Se apropiaron nuestros 680.027 dólares, que es parte de la medida cautelar. Ese es nuestro dinero, de nuestra propiedad, de nuestros servicios, que se apropió ilícitamente Repsol. Porque además, señor presidente, solo un contratante malicioso le impide a una prestigiosa empresa de helicópteros iniciar sus operaciones cuando tiene certificado de matrícula de honorabilidad, seguro, tiene todo. No nos dejaron operar. No nos dejan operar y se apropian de nuestro dinero. Y lógicamente, después, con estas auditorías que son nulas,
porque como actos jurídicos que violaron las leyes que interesan al orden público del Perú o a las buenas costumbres, porque alguien me puede decir a mí si es buena costumbre que yo ingrese clandestinamente pues a España y trabaje como abogado y me gane 50 millones de dólares. ¿Alguien puede pensar, o algún abogado de alguna universidad, que esa es una conducta lícita? ¿Que esa es una conducta de acuerdo a las buenas costumbres del Estado español? No, por favor, acá también tenemos leyes, el Perú tiene soberanía, los contratos tienen rango constitucional, pero tienen que ejecutarse de acuerdo a ley y no violándose la ley, y menos las normas de orden público que ha puesto el Perú para asegurar el bien común de todos los ciudadanos. Entonces, nos resuelven unilateralmente el contrato. Y al resolvernos unilateralmente el contrato, nosotros para cumplir con el contrato habíamos arrendado los helicópteros Sikorsky y Bell a HTS. Y de la noche a la mañana no pudimos pagar los arrendamientos. Tuvimos que repatriar los helicópteros un año después, problemas de aduana, terribles. Nos dejaron tambaleando. Esa es la verdad. Y nosotros dejamos de cobrar el pago que le debíamos a HTS, que es 17.562.000 dólares, que sumado a la penalidad indebida da 18 millones de dólares, 244.50 dólares americanos. Es por eso que tiene que quedar claro al honorable colegiado arbitral que la interpretación técnica del reporte de auditoría nula de los turistas indocumentados se refiere, señor presidente, consúltenlo con piloto, al CMS. ¿Saben qué dijeron los expertos venezolanos y colombianos? No, dicen, ustedes han cumplido con la fase número 1 del SMS, señor presidente. Parecían jóvenes de primero de primaria en la aviación, ni primero de primaria. El Perú, en esa época, solo autorizaba a las empresas la fase 1 del CMS. Si nosotros nos queríamos meter en las otras fases, nos metían una multa de 500.000 dólares y nos cerraban la empresa. Entonces no conocen las regulaciones aeronáuticas del Perú. Y como no conocen las regulaciones aeronáuticas del Perú y pensaron que esto iba a quedar pues en nada, pusieron todo lo que pudieron. Que estábamos en la fase 1. Claro que estábamos en la fase 1, porque era la única fase autorizada por la Dirección de Aeronáutica Civil, y si quiere el tribunal pida ese informe a la Dirección de Aeronáutica Civil. Y van a ver que tenemos razón. Y eso prueba la mala fe. La mala fe de estos dos turistas indocumentados que creían que acá somos ignorantes, señor presidente, en tema de aviación. Se equivocaron. Cuestionaron, como le dije, lo de los pilotos extranjeros, y la DGAC se reían. Oiga, ¿pero qué saben estos muchachitos de nuestras regulaciones aeronáuticas? Si ustedes 20 por 10 está bien, no que yo... Cosas trascendentes. Además, ellos se refirieron al cinturón, que realmente es anecdótico, ¿no? Porque cumplíamos con lo que la DGAC nos exigía de acuerdo al manual. Pero adicionalmente también compramos los cinturones. Pero en el fondo, señor presidente, Aeromaster nunca tuvo un accidente o accidente de avión con muertos o heridos. A diferencia del ISUR y de todos nuestros competidores que venían pues con un récord. Y el de América. Lo digo yo, que fui abogado de América. Tuvo un accidente con el grado de Camisé y murieron varias personas. Pero le prefirieron el de América y el ISUR y sacaron a Aeromaster. Ahora bien, Repsol crea pruebas inexistentes a través de auditorías nulas para resolvernos el contrato. Primero, Repsol se contradice. Si usted lee el contrato, señor presidente, Repsol dice que el contrato se somete a las leyes peruanas, a los RAP, a la DGAC. Eso dice Repsol y dice el contrato. Pero nunca observó Repsol y sus iluminados auditores que la DGAC, la autoridad imparcial, nunca sancionó por ninguna violación de ninguna norma, ningún RAP, nada, Aeromaster. ¿Por qué? Porque nuestras aeronaves, nuestros helicópteros
cumplían con los requisitos técnicos, operativos y de seguridad. La ley de aeronáutica civil, su reglamento, los RAP y los instrumentos internacionales que obligan al Perú fueron cumplidos como por Aeromaster. Y hemos agontado documentos de la DGAC que así lo acreditan. Nunca fuimos observados. ¿Pero quién nos observó? Los indocumentados, ilegales, que estaban evadiendo impuestos en el Perú. Porque Repsol no quiere presentar la declaración jurada del impuesto a la renta porque no la tiene. Porque no le retuvieron el impuesto a la renta, a pesar de que el contrato Repsol Hard dice que sí, no la tiene. No cumplieron ninguna. No tenían RUC, no tenían registro único de contribuyentes, señor presidente. ¿Puede alguien hablar que no hay nulidad de una auditoría cuando sus autores cobraron no sé cuántos millones de dólares? Ni siquiera tienen registro único de contribuyentes. Pero claro, para la contraparte, estos no son actos jurídicos, teoría revolucionaria del derecho. Yo me he formado en la Universidad Argentina y la verdad que esto de que la auditoría es un hecho jurídico es algo realmente hasta divertido jurídicamente hablando. La auditoría es un acto jurídico. Es un acto jurídico donde hay voluntad y hay intención de resolver un contrato. Porque además Hard Aviation recibió instrucciones de resolvernos el contrato porque había un interés político del ISUR, claro. Si Repsol necesitaba la aprobación del plan ambiental, que se lo aprobaron inmediatamente, nosotros empezamos a tener un problema, todo coincidentemente. Entonces, nosotros, como empresa de aviación, de acuerdo al contrato, teníamos que garantizar que las aeronaves suministradas bajo el presente contrato estén equipadas de conformidad a la descripción técnica de la aeronave, cumplimos. Que estén aeronavegables, cumplimos. Siempre estuvieron aeronavegables. Según la normativa vigente, cumplimos con todo. Porque además, miren lo que dice el contrato, señor presidente. En caso que la autoridad local de aviación no restrinja las regulaciones, entonces el contratista identificará la diferencia. Ni siquiera llegamos a eso. No nos observaron jamás nada. El contratista siempre, como dice el contrato, tuvo el certificado operador, el certificado de navegabilidad, hasta el término del contrato. Esa es la verdad. Y estos son documentos públicos. Cuando se transporte pasajero, se debe operar de acuerdo a la categoría de transporte público. También cumplimos con eso. Cumplimos con todo. Cumplimos con todas las normas, las limitaciones de hora. Porque si no hubiéramos cumplido, yo pido, señor presidente, que como medio probatorio, Repsol presente la resolución de la Junta de Infracciones y Sanciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Hay que conocer y entender y aplicar la ley 27261, que dice que cualquier operador que incumple una coma, te multo, te sanciono, te suspendo. ¿Dónde está la sanción aeronáutica? Nunca hubo sanción aeronáutica desde el 28 de octubre del 2011 hasta el 18 de octubre del 2012. Prueba de lo cual es que no incumplimos ninguna norma nacional, internacional, instrumento, regulación, etcétera, 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 etcétera. Entonces, vienen las cláusulas de mantenimiento. Miles de requisitos en el mantenimiento, cumplimos con todo. Y si no, quiero la resolución de la Junta de Infracciones de la DGAC que me diga que no cumplimos. Acá lo que tenemos solamente es una opinión subjetiva. Pues eso quedan 12 minutos. Ya. Entonces, me voy a referir, señor presidente, a los medios probatorios fehacientes. La primera, segunda y tercera auditoría Repsol, que como documentos privados fueron realizadas por turistas que violaron las leyes que interesan al orden público y las buenas costumbres en el Perú y por lo tanto hicieron actos jurídicos nulos. La póliza de seguros Willis, que ustedes pueden consultarla, que siempre fue la misma, porque dentro de responsabilidad civil está el responsabilidad civil a tercero y el responsabilidad civil patronal, pues si no, no podrían volar.
fue una exquisitez para demorarnos en empezar a operar. Además, nosotros, señor presidente, y como lo ha reconocido Repsol, siempre tuvimos una carta fianza, no del Interbanco, de un banco que tiene 600 veces más capital que el Interbanco y que es uno de los 30 mejores bancos del mundo. Ahora bien, señor presidente, ustedes van a poder revisar en los documentos probatorios presentados fundamentalmente el número 52, que es el certificado de explotador de Aeromáster, que prueba que estábamos autorizados a operar y que operamos sin tener infracción aeronáutica alguna. Y esto también prueba que las auditorías fueron tendenciosas, que fueron de mala fe, con dolo para arrebatarnos el contrato. Y por supuesto, el documento público, que es la copia certificada del atestado policial de la División de Extranjería de la DIRESI, que dice que los ciudadanos extranjeros, Eduardo Ortiz de Venezuela y Gilson Müller de Colombia, ingresaron y salieron 142 veces del territorio nacional, con calidad migratoria de turistas, por favor que me corrija, realizando actividades contrarias a la calidad migratoria. Existiendo un vínculo laboral, claro que hay un vínculo laboral, por más que Sunafil haya reconocido y dicho que no son dependientes, pero sí estaban trabajando para Repsol. Claro que estaban, en principio privacidad es la realidad. Y realizaron 3 auditorías, dice el informe de la policía, a la empresa Aeromáster, que basados en el resultado de los informes de auditoría formulados y firmados por los indicados extranjeros, resolvieron el contrato de la prestación de servicio de la empresa denunciante. Así vimos por cartas tal y tal y tal, documentos que se adjuntan. Y la empresa Repsol, dice el atestado policial, hecho por gente muy honesta, muy honrada. La empresa Repsol se encuentra dentro de los alcances del decreto legislativo 689. ¿Alguien puede presentarme el contrato de trabajo de extranjero de los 2 auditores? No existe. No podían trabajar en el Perú, pero trabajaron. Es decir, tenían ciudadanos extranjeros sin contar con la debida calidad migratoria habilitante. Y al existir, claro que existía vínculo laboral. Ahora bien, hemos presentado el certificado migratorio, donde constan los 142 ingresos y salidas de estos indocumentados. Y eso no lo puede contradecir nadie, es un documento público. Asimismo, señor presidente, nosotros como verisimilitud del derecho invocado hemos adjuntado este documento público de la División de Extranjería, cuyas conclusiones claramente establecen que estos extranjeros realizaron actos jurídicos sin la calidad migratoria habilitante. No tenían RUT, no tenían contrato de trabajo, no tenían ningún tipo de visa, porque hay también algunos extranjeros que vienen al país. Yo tuve en el estudio un caso, 70 trabajadores argentinos, tenían que poner una grúa y yo les saco una visa por 2 meses. También pudieron hacerlo, pero no lo hicieron. Violaron las leyes que interesan al orden público. Por lo tanto, sin entrar al fondo de las auditorías, la verisimilitud del derecho está acreditado porque los autores de estas auditorías, en su redacción, suscripción, firma de la misma, incurrieron flagrantemente en violación de normas que interesan al orden público, salvo que alguien me diga que el Perú sería el único país del mundo que permite que los trabajadores o los turistas extranjeros trabajen sin visa. No hay ley que lo permita, no hay ley. Y además, estamos
ante un acto jurídico. He revisado también los libros de todos los tratadistas, inclusive los suyos, señor presidente, y no encuentro, y quisiera encontrar esta teoría revolucionaria del derecho de que una auditoría es un hecho jurídico. No lo entiendo, no reviste el menor análisis jurídico. Por lo tanto, señor presidente, señores honorables miembros del colegiado arbitral, está fehacientemente probada la nulidad de las auditorías. Y si las auditorías son nulas, es nula la resolución del contrato que nos originó un daño de más de 17 millones de dólares sustentados en estas auditorías nulas. Por lo tanto, la medida cautelar debe ser otorgada por la verisimilitud del derecho. Ya en la decisión final, ustedes encontrarán los elementos de juicio para amalgamar bajo el principio de justicia como la empresa Repsol injustamente, y viendo nuestro esfuerzo empresarial de traer helicópteros al Perú, de certificar pilotos, de también enviar pilotos a los simuladores. Señor presidente, nos cuestionaron que no enviamos los pilotos a los simuladores. Lo que no saben ellos, que los pilotos van año por año, y los nuestros estaban justamente programados a ir en octubre, pero ellos 6 meses antes nos dicen por qué no van a simuladores, porque es año a año. También coordinamos para que vayan a simuladores. Pero lo más importante, señor presidente, que el colegiado en la parte técnica no puede dejarse sorprender. Si alguien alega un hecho, debe probarlo. Si el señor Pinzón dice que violamos las regulaciones aeronáuticas y que hacíamos operaciones inseguras, Repsol debió presentar, como corresponde al tribunal arbitral, las resoluciones de infracciones y sanciones que se publican en el diario El Peruano contra todos los operadores que violan la legislación aeronáutica. Y el contrato entre Repsol y Aeromaster no es o no tiene una especie de soberanía supranacional que no está sometido a nada, está sometido a las leyes peruanas, lo dice el contrato. Y quien ejerce la facultad de fiscalización como autoridad soberana en ejecutar y aplicar estas leyes es el director general de Aeronáutica Civil. Entonces yo le he mandado escritos al director de Aeronáutica Civil: oiga, ¿hemos incumplido o no han incumplido nada? Oiga, estos señores venezolanos no podían, no estaban certificados, no habían estudiado, no habían rendido examen, no existían para el mundo del derecho, no existían para la autoridad de Aeronáutica Civil Perú, operaban clandestinamente, ilegalmente, irregularmente. Por eso, señor presidente, yo creo que este caso va a marcar un importante precedente en la historia del derecho peruano, en la medida simplemente que se respeten los principios del derecho civil, del cual usted es uno de los máximos representantes de la doctrina peruana de derecho civil. Yo fui amigo de Felipe Astarloa, y lo he seguido a Felipe, a usted y a todos los mejores civilistas que tuvo en el país, y los he leído, y he aprendido de ellos, y he aprendido nulidad del acto jurídico con Aníbal Torres y con Fernando Vidal, quien han estado al lado mío en orientarme y diciéndome: tienes razón, ningún tribunal del mundo puede decir que estos auditores ilegales, indocumentados, no incurrieron en nulidad de las auditorías. Es imposible, sería prevaricar. Es por eso, señor presidente, que por justicia y por el honor de este honorable colegiado, solicito que se declare fundada la diminuta solicitud. ¿Por qué no queremos la diminuta solicitud, que es menos del 10% del petitorio? Porque estoy seguro que en la sentencia final nos tendrán que dar el 100% como corresponde, ¿no es cierto? Pero por ahora, por la verisimilitud, la finalidad y los medios probatorios, los documentos públicos
la razón y el derecho y la justicia que nos asisten, solicito que se declare fundada la medida cautelar. Muchas gracias, doctor. Por favor, le doy el turno a los representantes de la empresa Repsol Exploración Perú S.A. Muchas gracias. Pido al tribunal, por favor, 2 minutos para ir a los servicios claro. como que se instalan el PowerPoint. Claro que sí. Aprovecho. No, o sea, te refieres a unos comentarios que tú nos mandaste sí, nosotros Se completa el tribunal. Sí, no le hemos dicho. Está bien, en el acta hay que dispensar la firma. Ah, ya. Sí. Ahora antes de que comience el doctor, ya. El otro, antes una operación de necesidad. No, yo lo quiero hacer. A las 8 de la noche. A las 8 y media de la noche. En mi casa yo ya me tengo que hacer maleta. Lo mismo, Más bien, yo quería decirle que el doctor Cantuario me ha pedido que lo dispensemos de la firma del acta, porque justo tiene un viaje al extranjero más tarde y está con un tiempo en contra, así que, pero no, solamente nos ha pedido que lo dispensemos de la firma del acta. Así que nada. Muy bien, doctor. Cuando viene el tribunal. Adelante. Gracias. Vamos a proceder a sustentar nuestra posición y a presentar los argumentos por los cuales solicitamos al tribunal declarar infundado el pedido de medida cautelar. En realidad, antes de empezar, quería, en la introducción, decirle al tribunal que después de escuchar al doctor Palacín, me parece que existe acá una confusión entre el derecho administrativo sancionador y el derecho civil y la resolución contractual. Porque estamos acá ante un caso privado, puramente contractual, derecho contractual.
donde los estándares de seguridad fueron pactados en el contrato, donde el procedimiento resolutorio fue pactado en el contrato, donde las penalidades como sanciones civiles fueron establecidas en el contrato, donde los estándares de conducta de las partes fueron pactados en el contrato, donde los estándares de idoneidad o solvencia de la auditoría fueron los pactados en el contrato, donde la auditoría o el auditor a ser elegida fueron las pactadas en el contrato, donde los requisitos de idoneidad, validez y etcétera de los auditores, auditorías y las partes fueron los pactados en el contrato, después de una licitación privada, por cierto, tampoco pública, ni sujeta al derecho administrativo. De tal suerte que me pareció, después de haber escuchado el informe del doctor Palacín, que tenía yo que defenderme ante un tribunal de aeronáutica civil de derecho administrativo o en un procedimiento bilateral administrativo sancionador. De tal manera que acá, en realidad, son impertinentes todas las alegaciones y pruebas vinculadas a certificaciones de la DGCA, pruebas vinculadas con atestados policiales, pruebas vinculadas con informes de la DGCA, normas inaplicables, la ley de aeronáutica civil en la parte de derecho administrativo sancionador, los estándares de seguridad u otros que establezca la ley de aeronáutica civil para otorgar un certificado de operabilidad. También impertinente si la auditora Hart fue o no, o estaba certificada o no por el Estado peruano para otorgar certificaciones válidas para las operaciones aeronáuticas. Impertinente también si los pilotos auditores o funcionarios de Hart estaban certificados por la DGCA para operar en Perú. Todo eso es impertinente, porque no estamos, señor presidente, ante un conflicto de derecho administrativo regulatorio ni ante un tema de derecho administrativo bilateral o trilateral. Estamos en un arbitraje de derecho civil donde se discute la resolución de un contrato y si, de acuerdo a las reglas de la buena fe, la contraparte cumplió o no con los estándares del contrato. Y peor aún, lo que estamos discutiendo hoy día, señor presidente, es si con la cognición sumaria y provisional que se requiere para una cautelar, el tribunal tiene la suficiencia probatoria necesaria para dictar una cautelar de la magnitud que ha pedido la contraparte, sobre todo analizando además si existe algún peligro en la demora de que Repsol se vaya a escapar del país para no honrar finalmente pues, lo que sería en el laudo, en caso este sea favorable, aspecto sobre el cual va a tratar mi colega el doctor Gordillo. Paso entonces a explicar los fundamentos por los cuales considero que, en base al derecho civil, que es autonomía de la voluntad pura, porque finalmente las leyes peruanas le delegan a la autonomía de la voluntad la potestad de autorregularse. Y por lo tanto, en base a las leyes peruanas y en base a esa potestad de autorregulación y de crear, por lo tanto, contratos voluntariamente, en base a una licitación privada, pasaré a demostrar cómo mi contraparte no ha cumplido con el contrato. Y ese es el tema de fondo. Pasaré a demostrar que lo único que es verosímil es la suma de incumplimientos de Aeromaster y que lo único que es verosímil es que el autonomía es correcto. Esta primera lámina ilustra para los miembros del tribunal cómo es la operación en Repsol, porque evidentemente esto es en la selva y sería en vano hacer una audiencia o una visita en la zona. Así que básicamente quería mostrar al tribunal cómo es la operación en la zona, si podemos regresar al anterior, no nos corramos tanto. Básicamente esos son los pozos de exploración. Lo que vemos en la primera lámina es un pozo de exploración. Lo que vemos en la segunda lámina es, digamos, una zona todavía no construida a la cual tienen que llegar las maquinarias para pues, implementar el pozo. A esas zonas se requiere llegar únicamente mediante puentes aéreos, es decir, con helicópteros. Para ese tipo de desplazamientos, Repsol necesitaba contratar transporte de carga y helicópteros y transporte de pasajeros y helicópteros. Siguiente, por favor. Y esto es importante porque podrá ver el tribunal que son zonas prácticamente inaccesibles si no se usan helicópteros. Y son zonas además que requieren especial cuidado en la aeronavegabilidad, porque son zonas, primero, con condiciones climáticas adversas, zonas de seque selva, con lluvias y árboles que llegan hasta los 30 metros, que evidentemente eso impacta en la posibilidad de la navegación segura, incrementa la posibilidad de accidentes y además, evidentemente, requiere extremar las medidas de seguridad. Siguiente, por favor. Entonces, en ese contexto operativo, ¿qué pasó? Que Repsol tenía la necesidad de transportar
personas y carga. Cosas y personas. En este contexto, entonces, Repsol, ¿qué hace? Invita a distintos operadores privados. Entonces, acá, señores miembros del tribunal, el doctor Palacín nos ha pintado una teoría conspiracional. Nos ha hablado en algo que por momentos parecía más un discurso político. Nos ha hablado de primeros ministros, de competencia desleal, que nos coordinamos con uno para sacarlo al otro, que desde el inicio, un contratante como Repsol contrata desde el inicio una licitación privada abierta porque tiene una necesidad. No contrata para sacar a otro, coludirse anticipadamente y para contratar, incurriendo además en gastos de contratación, porque nadie incurre en gastos, nadie hace una licitación privada incurriendo en ingentes gastos para contratar, adjudicar la buena pro y después al día siguiente no dejarlo operar. ¿Para qué? Para que se aburra, ponerle la penalidad y contratar a otro. Ese no es el negocio de Repsol. El negocio de Repsol es hacer pozos y contratar rápidamente al operador logístico aéreo que necesita. El negocio de Repsol no es conspirar, no es estar en líos de callejón entre operadores de helicópteros. Ese no es su negocio. Entonces, Repsol básicamente invitó una licitación privada abierta. Concursaron varios. Aeromáster se comprometió, en base a esa licitación, porque fue el adjudicatario, a brindar un servicio de transporte de carga de pasajeros. Carga y pasajeros. ¿Dónde? En la base Nuevo Mundo. En ese lugar agreste de la selva que ustedes han visto, con altas temperaturas, árboles de 30 metros, alejado. Lugar donde las medidas de seguridad tienen que ser extremas. Es decir, ¿por qué resalto esto? Por la buena fe. Por la buena fe y por la información que tenía el contratante al meterse a la licitación. Es decir, se sabía cuáles eran las condiciones bajo las cuales iba a operar. Postuló, se la adjudicó. Y postuló bajo estos requisitos que estaban en los anexos de la licitación. ¿Qué requirió? ¿Qué requirió Repsol? ¿Requirió un helicóptero PL? ¿Un helicóptero Sikorsky? No, señores. Requirió capacidades. Porque el servicio que pidió Repsol es como un servicio de transporte, de taxis a mi disposición y choferes a mi disposición. A mí no me interesaba tener, sí, yo quiero un servicio de taxis, pero tráeme un Packard Bell o tráeme un Toyota Corona Motor 2000. Yo quiero que... No. A mí, yo lo que quiero es que me transporte 12 personas en tales frecuencias, ¿no es cierto? Y que tu carro tenga capacidad de transportar 5 bultos. Ya está. ¿Y tú cómo lo haces? Ese es tu problema. Ya está claramente el pliego licitario. Se pidió un helicóptero biturbina con una capacidad de carga externa de 20.000 a 22.000 libras. Segundo, un helicóptero biturbina con carga externa de 7.000 a 10.000. Y otro biturbina con una capacidad de al menos 16 pasajeros. Claro, con una antigüedad que no supere 10 años, porque lo que se quería es extremar las medidas de seguridad por las condiciones operativas. Un helicóptero más viejo tiene más tendencia a accidentes que uno más nuevo. Esas fueron las necesidades declaradas en las condiciones agrestes que señalo. Los señores participaron, se sujetaron al derecho civil, luego licitación privada. Y lo más importante de eso, Repsol, como una de las condiciones básicas de la licitación, señaló que las condiciones básicas de la operación era que la contraparte, al postular y aceptar, se sometiera a los Repsol Aviation Standards, o a los estándares de aviación de Repsol. ¿Qué normas son esas? ¿Son normas de la DGCA? No, señor presidente, señores árbitros. ¿Son normas de derecho nacional? No, señores árbitros. Son normas de derecho contractual que se han incorporado al contrato porque las partes así lo pactaron. ¿Y qué recogen? ¿Son normas arbitrarias? No, señores árbitros. Recogen las mejores prácticas mundiales de la industria. ¿De qué industria? De la industria de las empresas agrupadas en la OGP, que es las Oil and Gas Enterprises. Entonces, las empresas que se dedican a la explotación de hidrocarburos, sobre la base de las mejores prácticas de seguridad en aviación, compilan unas normas y Repsol acoge esas normas, eleva los estándares y crea los Repsol Aviation Standards. Obviamente contrata una consultora internacional para esto, y esos Repsol Aviation Standards los hace extensivos para todos los países donde opera. Esto no es solo para el Perú. Repsol opera en toda Latinoamérica, opera también en Europa y en otros países también. Y esos estándares son estándares que exigen superiores requisitos de seguridad, sobre todo
para zonas como las que acabo de mostrar en la fotografía. ¿Y esto por qué es importante? Porque el doctor Paracín, mi contraparte, no se ha referido en ningún momento a si cumplieron o no con esos estándares. Lo único que escuché es, déjese ahí, me dieron un civil, ni una sola palabra sobre el cumplimiento o no de los estándares de seguridad de Repsol. Porque el incumplimiento de esos estándares, sumado a muchos otros problemas que voy a explicar seguidamente, son los que motivaron la resolución contractual. Y evidentemente las auditorías, que el doctor Paracín cuestiona con tanta intensidad, fueron uno de los elementos. Pero, ¿por qué las auditorías? Porque las partes se sometieron en la licitación a las auditorías. Porque antes de entrar a la licitación, la contraparte sabía por derecho contractual y buena fe que el requerimiento técnico de la licitación, en sus cláusulas 8 y 9, eso está en el escrito que hemos presentado de observación, la medida cautelar, en los puntos 8 y 9 dice que Repex o Repsol se reserva el derecho a hacer auditorías, que el adjudicatario se somete a las auditorías, que las auditorías por normas operacionales serán anuales, algo que se haga antes, que habrá una primera auditoría al inicio, antes de la operación. ¿Y saben qué, señores árbitros y miembros del tribunal? Resulta que antes de empezar a operar, Aeromaster se sometió a la auditoría de HARP. ¿Y saben qué? Además, aprobó la auditoría de HARP. Aprobó la auditoría documental en papeles. Y entonces, ahora, cuando le va bien, HARP está muy bien, bravo, excelente HARP, ilustres colombianos y venezolanos. Pero cuando un año después, algún tiempo después, le va mal en las auditorías, porque ya son auditorías que ya no solo documentales, sino en vuelo, cuando ya en la cancha, en los hechos, se demuestra que los helicópteros, ya no en papeles, sino en la cancha, jugando, ¿no es cierto?, presentan serias deficiencias que las voy a pasar a explicar. Entonces ahí, la misma auditora que previamente había aceptado, allá no, es un desastre. Y los mismos venezolanos y colombianos ya no son impecables, ya no los aplaude, denosta de ellos, les dice purser a azafatos indocumentados, habla de su nulidad, de su inconducencia, dice que HARP es una empresa inidónea, olvidándose que la auditoría estaba prevista en el contrato, que se sometieron a ella, que pasaron una evaluación positiva de la misma auditoría y de los mismos señores auditores antes de iniciar a operar sobre la base de documentos. Entonces, claro, qué bien es estar bien con los árbitros cuando me dan la razón y después cuestionar a los árbitros y hablar de su solvencia moral cuando me da mal en el arbitraje. Es exactamente lo mismo. Eso evidentemente es contrario a la doctrina de los actos propios. Doctrina que emana del deber de buena fe y que está inserta en el derecho civil, que la contraparte dice conocer con tanta sabiduría e intensidad. Entonces, en realidad, lo que ha pasado acá es que cuando en la ejecución contractual Aeromaster le ha ido mal, desconoce lo pactado. Mientras le iba bien, no lo desconocía. Porque además, señor presidente, señores miembros del tribunal, el argumento vinculado a las leyes migratorias al cual se va a referir mi colega el doctor Gordillo más adelante, nunca apareció durante la ejecución contractual. Nunca se respondieron las cartas resolutorias, ni las intimaciones en mora, ni las comunicaciones pre-arbitraje. Nunca se respondieron por Aeromaster, argumentando la supuesta violación de las leyes migratorias, o argumentando que iban a investigar si estos señores tenían los documentos, o argumentando que había dependencia entre Repsol y HARP, o argumentando que no habían pagado tributos, o sugiriendo algún indicio de sospecha, o diciendo que podía haber la posibilidad de investigarlos a estos señores, o poniendo siquiera en duda esta cuestión. Es un argumento creado ad hoc cuando las cosas le van mal y para el arbitraje. Porque antes nunca se cuestionó y eso es contrario a la buena fe y contrario a los actos propios. Siguiente. Estos son los dos helicópteros y los quiero simplemente de manera referencial. El de carga tiene más ventanitas evidentemente porque llevan las personas. El de carga y pasajeros. Entonces, esos dos helicópteros en realidad son los que se proveyeron en el contrato. Pero podían ser otros. Podían ser otros. Es más, el contrato preveía una nave backup. Es decir,
En caso con alguna de estas no se pudiese cumplir, el contrato obligaba a Aeromaster a proveer una nave suplente. En caso uno se malograra, no fuera idóneo o no tuviera la capacidad de carga que habían dicho, ¿verdad? Entonces, de manera referencial, esas eran las naves, y fíjense ustedes, señores árbitros, que lo que se contrató fue una capacidad terminal, no un helicóptero terminal. Tal es así que había un backup. Siguiente, por favor. Aeromaster tuvo 3 incumplimientos graves, que son más que verosímiles en realidad, o sea que, si bien evidentemente eso no se puede, pero quien debiera haber pedido la condena somos nosotros. Claro, lo que pasa es que eso pues no es pertinente en este estado del proceso. Recuérdense que nosotros tenemos acá una reconvención por la cual hemos pagado nuestra parte, la otra parte no ha pagado, ¿cierto? Y nosotros vamos a pagar lo que nos corresponde, con lo cual, mutatis mutandis, el mismo argumento del no pago, digamos, queda neutralizado, ¿no es cierto? En realidad, Aeromaster incumplió 3 elementos esenciales. Primero, no cumplió con la capacidad de carga contractualmente acordada. Primero, no mintieron. Cuando se presentan a la licitación, dijeron en papeles, que podían cargar lo que nosotros necesitábamos, que ya estuvo dicho, ¿no? Lo mencioné al inicio. Pero en la práctica, en la programación de las operaciones diarias, no podían cargar. Con las justas ni llegaban a 3.000 toneladas. Evidentemente nuestras maquinarias no podían manejarse con ese nivel. Pero además lo reconocieron, como vamos a ver más adelante, con lo cual ni siquiera es un punto, no es un hecho controvertido. Porque lo que dicen ellos es, sí, ok, ya, no pude, pero la culpa es de la temperatura, porque tú me programaste mal, porque Logística Selva era el accionista del Sur y entonces la conspiración. No. Segundo argumento. No pude cumplir con la capacidad de carga, dicen ellos, porque en realidad, ¿no es cierto?, tú me programaste todas las 12 del día. Y esa es la hora pico de temperatura. Y yo pregunto, ¿acaso no sabían que la operación era durante todo el día? Lo que es más grave, el contrato preveía expresamente, y en la licitación preveía horas operacionales. Desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Y las programaciones fueron, como lo demuestra la prueba incluida en el expediente, incluyeron programaciones desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Inclusive si todas las programaciones hubieran sido hechas a las 12 del día, eso no es una muestra de mala fe contractual. Eso es lo que estaba previsto en el contrato. Porque ellos tenían que estar preparados para operar a 30 grados. Tenían que estar preparados. Porque, ¿o acaso Echarate y la selva peruana es un lugar, digamos, de frío invernal? No, pues la costa peruana. No, pues. ¿Quiénes son los sofisticados en helicópteros? Ellos, no nosotros. Entonces, claramente no se cumplió con la capacidad de carga. Claramente no se cumplió. Segundo, no se cumplieron con los estándares de seguridad y resalto, acordados, ¿sabes? No los de la DGCA, no los de la Ley de Aeronáutica Civil, los acordados en el contrato, que son los Repsol Aviation Standards. Los acordados, no por imposición, nadie le impuso nada a la contraparte. Fue una licitación privada abierta, estaban los estándares, los leyeron, los aceptaron, les sometieron, les adjudicamos. Ya está. Tercer incumplimiento, iniciar la ejecución del contrato de manera tardía. Estaban listos para operar desde el punto de vista operativo. Sí, pasaron la auditoría de Hart, papeles. Sí, pero faltaban 2 cosas: póliza y fianza. No cumplieron, inicialmente cumplieron de manera tardía. Nos afectó operacionalmente, tuvimos que contratar a otros. Ejecutamos la penalidad. Después, claro, comenzaron a operar, pero tarde. Siguiente, por favor. A ver, ¿qué pide nomás en un absurdo jurídico? Pide, fíjense, no piden la ineficacia de la resolución contractual, pide la nulidad de la auditoría. O sea, como si la nulidad de la auditoría purga todos sus pecados. Pero no es así, no es así. Porque la auditoría fue solo uno de los elementos técnicos que se tomaron en cuenta para Repsol tomar la decisión de resolver el contrato. Es más, Repsol hubiera podido resolver el contrato sin la auditoría. Hubiera podido resolver el contrato en base a informes internos en los cuales quedase en evidencia que la capacidad de carga no era la suficiente, en los cuales quedase en evidencia que la seguridad se estaba poniendo en riesgo. Por ejemplo, bastase que un trabajador de Repsol hubiera dicho que los cinturones de seguridad no se estaban usando para los pasajeros o que hubiese tomado una foto de la aeronave sin los UTRs sobre los cuales voy a hablar luego, sin los UTRs estando siendo utilizados,
para que eso ya sea una causal, por lo menos de intimación de memoria y posterior resolución. Es decir, se está atacando acá un espantapájaros. Sí, las auditorías son un elemento, por cierto, es un elemento. Ahora, previsto en el contrato, por cierto, importante, relevante, es una prueba importante que acredita que la resolución fue de buena fe y correcta. Pero podía no haber auditoría. Es decir, los incumplimientos eran graves y varios y podían haberse acreditados de otra manera, por otros medios. Más, en el principal le hemos ofrecido pericias que van a acreditar con fehaciencia, no en la cognición sumaria, pues, que en un cautelar existe, pero sí la certeza que requiere el cuaderno principal. Ahí acreditaremos con pericias que resuelvan todo bien. Porque las violaciones de los estándares de seguridad fueron varias, claras y documentadas. Siguiente, por favor. Ahora, ¿es posible pedir la nulidad de un informe pericial? ¿Es posible pedir la nulidad de una opinión jurídica? Nuevamente, una auditoría, un informe jurídico, es una opinión, ilustra, es una prueba. Sobre esto no voy a profundizar mucho porque en realidad vamos al tema de fondo. ¿Se incumplió o no se cumplieron los estándares de seguridad? ¿Se violaron los actos propios o no? Cuando la maestra se somete a la auditoría, la aplaude y luego cuando le va mal la critica y la cuestiona. Ese es el tema de fondo acá. El profesor es bueno cuando me pone 20 y es malo cuando me jala. ¿O será que tú mismo te jalaste? No es que el profesor me jaló, tú te jalaste. Siguiente, por favor. ¿Y cuál es la pretensión accesoria? Claro, que como es nula la auditoría, es nula la resolución contractual. Bueno, es así. Son elementos independientes. La opinión, sí, es la opinión de los auditores. Pero, como demostraremos en el principal, y como las pericias lograron acreditar, resuelve correctamente. Resolvió porque estaba en riesgo la vida de las personas. Y en aeronáutica, cualquier puesta en peligro, cualquier riesgo que no esté debidamente controlado, es un riesgo que no es posible tolerar. Porque lo que estaba en riesgo acá no es solo la vida de los pilotos o de la carga, el daño a la carga, es la vida del pasajero. Y Repsol era el responsable finalmente. Siguiente, por favor. Entonces, las tres premisas equivocadas de Repsol, y además te acordamos, son las siguientes. Dicen que los informes de autoridad son nulos porque violan el orden público. Sobre esto el doctor Gordillo se va a pronunciar en lo que resta. Yo voy a ir muy brevemente sobre el tema de los estándares de seguridad y el retraso, el supuesto retraso en la operación. Siguiente, por favor. Siguiente. Aeromaster puso en peligro la base del Nuevo Mundo. Eso es lo que pasó. Puso en peligro las operaciones de la base del Nuevo Mundo. Heart Aviation lo advirtió, que era el auditor. El anexo Q del contrato era el anexo de la licitación que se incorporó al contrato y que formó parte del modelo del contrato de licitación. Es decir, se tenía pleno conocimiento de que esos eran los estándares de seguridad que iban a ser aplicables. Se tenía pleno conocimiento. Así como se tenía pleno conocimiento también del anexo L, que fue la tacha que el tribunal ya descartó. Porque además de acá planteó una tacha, el tribunal ya la descartó. Porque dijo que no conocía el modelo de fianza. Y que entonces tachó el modelo de fianza. El tribunal le dijo, no señores, no es verosímil eso. Usted sí conocía el modelo de fianza. Tan lo conocía que presentó una fianza que correspondía exactamente a ese modelo. Pero la presentó tarde. De la misma manera, el anexo Q, que era los Repsol Aviation Standards, también fueron conocidos. Primero dijo que no lo conoció y después ya retiró ese argumento. Y se sometió. ¿Y qué dice el numeral 3 de la sección 1 del contrato? Que los Repsol Aviation Standards se integran al contrato. ¿Por qué? Por la autonomía y la voluntad. ¿Y por qué? Las partes hacen lo que sea. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles fueron las violaciones concretas? Vamos a ver. Son las que están en rojo. ¿De acuerdo? Primero, ¿qué cosa era necesario de acuerdo con los estándares de seguridad de Repsol? Precisamente. ¿Qué era necesario hacer para minimizar este riesgo que, como digo, tenía que estar controlado? Primero, instalar los llamados cinturones de torso, ¿no es cierto? Los upper torso restraints, que me ha sorprendido que el doctor Parasín los haya minimizado de una manera realmente espeluznante, diciendo, pero eso son cuestiones accesorias, esto de los cinturones. No, señores.
vamos a ver qué son los cinturones, los upper torso restraints. Son fundamentales en la operación de helicópteros en la selva, en las circunstancias que hemos visto. Y son fundamentales porque pueden evitar muertes, pueden evitar la caída del helicóptero y el fallecimiento de todas las personas a bordo, o daños graves, conmociones cerebrales a los pasajeros. ¿Y qué dijo la auditoría de Harvard antes de iniciar la ejecución del contrato? Esta auditoría que en global fue aprobatoria para los intereses de Aeromaster, realizó una observación relevante, dijo, en rojo, ¿no? Todo relativamente bien en términos documentarios, pero es necesario que ustedes instalen los after torso restraints para los pasajeros. ¿Y por qué dice para los pasajeros? Porque para los pilotos es obligatorio, o sea, ahí no hay duda. Los pilotos tienen que tenerlo. ¿Por qué? Porque el helicóptero puede cabecear, ¿no? Entonces, en una situación donde el helicóptero cabecea, no hay esto, porque se van contra el timón o la luna, que al inconsciente se cae la luna. Entonces, se le dijo desde el inicio, instale usted los upper torso restraints con condición de operatividad en términos seguros. ¿Y eso dónde estaba? En los estándares de seguridad Repsol. Siguiente, por favor. ¿Qué pasó el 31 de mayo de 2012? De nuevo, lo mismo. No lo habían hecho. El 31 de mayo de 2012, ya cuando estaban operando, de nuevo detectaron el mismo problema. No lo habían hecho. Se les dijo, señores, instalen los UTR para los pasajeros. Siguiente, por favor. ¿Qué dijo Hart Aviation? Bueno, eso está en inglés, pero básicamente la traducción libre lo que dice, me va a permitir, creo que es el único texto que voy a leer acá, si es uno más o dos más, pero creo que es importante. Dice, bueno, los señores árbitros lo podrán leer cuando vean el tema, pero lo relevante acá es que Hart dijo que la causa y los errores encontrados durante la auditoría, los errores de Aeromaster se refieren, ¿no? ¿A qué se deben los errores de Aeromaster? En no instalar los cinturones de seguridad, en llevar un mantenimiento pobre de las piezas, registro, etc. Al exceso de trabajo que tenían. Dice, estaban en pleno proceso de certificación de una nueva aeronave. Y entonces en sus especificaciones faltaba personal, dice, para hacer cargo de este proceso. Y además, dice, tenían que seguir con el control de mantenimiento de los helicópteros al mismo tiempo. El gerente de mantenimiento señaló que estaba preocupado por esta situación. Es decir, el propio gerente de la propia empresa le dice a los auditores, no me doy abasto. Esta compañía hace agua por todos lados. Necesito ayuda, necesito más personal. Y que ya le había advertido a su gerente general de esta situación sin haber obtenido respuesta. Es casi que viene el auditor a fiscalizarme, como si viene la SUNAT a fiscalizarme al contador, y el contador le dice, mire, el gerente general me ha dicho que a ver, tapemos las cuentas, veamos cómo hacemos, maquillemos. Yo ya le he advertido al gerente general que no podemos seguir haciendo esto, pero yo ya le he dicho, pero no me libera de esta situación. Yo ya no sé qué hacer. ¿Qué pasó? Evidentemente que este gerente de mantenimiento, si mal no recuerdo, lo votaron. Lo votaron de la empresa. No lo digo yo. Esto dicen los auditores de Hart, que Aeromaster aplaudió al inicio de operaciones. Que después, claro, cuando le comienza a ir mal, critica. Con un argumento claramente extemporáneo y perfecto. Siguiente, por favor. Lo cierto, señores árbitros, es que los UTRs nunca fueron instalados para los pasajeros. ¿Y cuál es la función de estos UTRs? Son así. Estos son los cinturones famosos. Y lo que evitan es que los pasajeros y el piloto ciertamente se den evidentemente contra o la luna o que tengan una conmoción cerebral grave. Esa es la función de estos cinturones que nunca se instalaron. Y el doctor Palacín dice, bueno, eso es accesorio, no interesa. Pues difícil de sostener esto, ya no bajo la ley o los estándares de seguridad, bajo el sentido común. Yo digo, si bajo el sentido común es razonable sostener que eso no es necesario en una aeronave que opera en la selva, en un helicóptero, solo con el sentido común y la buena fe contractual, bajo el principio de razonabilidad. Olvídense de todo lo demás. ¿Es razonable? Claramente no es razonable. Siguiente, por favor. El 31 de mayo de 2012, en buena fe, Repsol suspende, no resuelve, suspende la ejecución del contrato. Y le dice, te doy un plazo para subsanar las deficiencias. Si la tesis conspirativa fuera correcta, le hubiera dicho, buenas noches los pastores, te resuelvo el punto de pleno derecho. Si fuera correcta la tesis de la conspiración, no lo hizo así. En buena fe, a pesar de que era grave lo que estaba ocurriendo, le dio plazo para subsanar las deficiencias. Siguiente, por favor. El 20 de agosto, es decir, bastante tiempo después, no 10 días, no 5 días después, bastante tiempo después, los señores dijeron, ya subsané, quiero una nueva auditoría, por favor. Van los auditores,
se someten a la misma auditoría que primero habían aplaudido. ¿Y qué encuentran los auditores? Nuevamente, 4 puntos rojos. Primero, encuentran que el piloto Gilmer Díaz estaba entrenando cómo volar con pasajeros a bordo. Al margen de la ley o de los estándares de seguridad, yo les pregunto, señores árbitros, por sentido común, ¿un piloto puede entrenar con pasajeros a bordo en situaciones de alto riesgo de vuelo? Claramente no. Evidentemente los estándares de seguridad Repsol no lo permiten, ¿no? Pero además, ¿el sentido común lo permitiría? No, evidentemente no. El contrato no lo permitía. Primer punto. Segundo, ¿qué más encontraron los auditores? Que uno de los helicópteros tenía errores en el registro de peso y balance. En buena, ¿qué quiere decir esto en buen cristiano? Que no se sabía cuánto podía cargar y cuánto no podía cargar, porque no se sabía cuál era la especificación de peso, de cuánto podía cargar y cuánto no. En los papeles. Tercero, no se había implementado el sistema de seguridad y vigilancia. Y cuarto, el nuevo gerente de control de calidad no estaba capacitado para el cargo. Eso lo dijeron los auditores. Repsol. Además, dicho sea de paso, evidentemente, estas son las observaciones, las deficiencias más graves. Esas que están en negrito, también son observaciones que se mantenían. Las rojas son las que se consideraron más graves por los auditores. Pero habían otras deficiencias. No voy a aburrir al tribunal, ya estoy tomando más o menos 30 minutos. Esto es un rosario de deficiencias. He tomado las que el sentido común repudiaría con más facilidad, sin recurrir a leyes ni a los estándares técnicos de aviación. Y esas han sido violadas flagrantemente, de manera abierta. Siguiente, por favor. Entonces, Repsol, ¿qué hizo? Resolvió el contrato. Después de haber suspendido, de haber dado plazo para solucionar, después de que Aeromaster se sometió voluntariamente a otra auditoría para ver si había cumplido, no solo subsistían los demás errores, no solo no se habían instalado los UTRs, no solo los auditores detectaron que esos UTRs seguían en el almacén sin instalarse, probablemente porque, como queda acreditado ahora con el dicho del doctor Palacín, son pues accesorios, unidades, ¿no? De repente por eso no los instalaron. Ya es un tema de creencias y valores. Pero finalmente subsistían las deficiencias. Entonces, ¿y qué dijo Hart en su reporte conclusivo? ¿Qué dijo Hart? Aeromaster de Perú no es capaz de continuar proveyendo el servicio de manera satisfactoria por un alto estándar profesional en concordancia con los estándares de aviación de Repsol. Y finalmente dijo, en la reunión de cierre, es decir, se les explica, ¿no es cierto?, los resultados de la auditoría, se les dice deficiencias y recomendaciones. Y se les dijo además que si estaban en desacuerdo con los puntos planteados y el resultado, incluyendo la gerente general, manifestaron estar de acuerdo con todo lo planteado y se comprometieron a trabajar duro para una futura oportunidad de interno. O sea, inclusive aceptaron los resultados de la auditoría. El personal de Aeromaster, incluyendo el gerente general, manifestaron estar de acuerdo con todo lo planteado y se comprometieron a trabajar duro para una futura oportunidad. Ahora, claro, más allá de eso, más allá de las auditorías, yo apelo al sentido común, ¿no? ¿Había que instalar UTRs? Claramente sí. ¿Era viable capacitar pasajeros en vuelo? ¿Capacitar pilotos con pasajeros en vuelo? Claramente no. ¿Es viable que un gerente de mantenimiento le diga al auditor, oiga, esta compañía es un desastre, no llevan, ya le dije a mi gerente general pero no hace nada, hacemos agua por todas partes, necesito más gente? Claramente no. Siguiente. Ahora, el tema de la carga, ¿no? Aeromaster tampoco cumplió con la capacidad de carga contratada. ¿Y por qué no cumplió? Porque aquí se obligó 3.2 toneladas a 4.5, ¿cierto? O sea, hasta 4.5 estaban obligados a cargar. Según qué numeral, 412, anexo N del contrato. Eso estaba en el contrato. En la licitación se sabía. Se sabía. No hubo acá ningún elemento oculto. La información fue claramente brindada. Pero el 98% de los vuelos no cumplieron con la capacidad de carga. Y eso está aceptado. Fíjense. Porque la otra parte, ¿cómo se ha defendido la otra parte? La otra parte no ha dicho, no, no es el 98%. Mi incumplimiento fue de minimis. Solo un 1% ha fallado. No ha dicho eso, ¿ah? Aceptado. Aceptado.
Lo que ha dicho es, ah no, es que un ratito. Esto, en la selva, ¿cómo me pides que en la selva pues yo tenga esa capacidad? ¿Cómo me pides que yo tenga esa alta performance si tú maliciosamente me programas todas las 12 del día? Falso, pues. Falso. Los reportes de operación tienen programaciones a todas horas. Eso en primer lugar. Y como dije ya, aún si hubiera sido todas las 12, también tenían que haber estado preparados. Porque para eso se comprometieron. Yo no contraté helicópteros para la costa a 0 de altitud bajo el nivel del mar y a 15 grados. Yo no contraté eso. Claramente, acá, lo que ha ocurrido es que han buscado pretextos ex post para justificar una demanda claramente absurda y extorsiva. Realmente eso es lo que ha pasado. Y eso motivó la resolución parcial, porque nosotros, cuando ocurrió el problema en carga, resolvimos el contrato parcialmente respecto a la carga, pero mantuvimos, nuevamente, en buena fe, el transporte de pasajeros. Después, claro, ocurrió lo que ya expliqué al tribunal en torno a los pasajeros, ¿no? La puesta en seguridad de la vida de las personas. Pero eso era porque mantuvimos parcialmente el servicio de pasajeros. Es decir, si hubiésemos tenido nosotros una intención conspirativa, desde el inicio los hubiéramos cortado. Pero esta fue una resolución lenta, con sucesivos intimaciones, con suspensiones parciales, resoluciones parciales. Te doy la oportunidad, por favor. Y terminan diciendo, miren, discúlpenme, vamos a seguir trabajando duro, reconocemos las deficiencias. Quedamos 8 minutos. ¿Sí? Entonces, por favor, tesis conspirativa, ninguna. Acá ha habido absoluta buena fe. Más bien quien rompe la buena fe es la contraparte. Pero no lo digo en sentido de violación a los deberes de ética. Lo digo en el sentido de violación de la doctrina de los actos propios. Porque quien se somete a una auditoría y después la cuestiona, claramente está violando la buena fe. Y por lo tanto la pretensión que hoy intenta es una pretensión contradictoria y por lo tanto imposible. Así de sencillo. Siguiente, por favor. Y este es el contrato, ¿no es cierto? La cláusula 7 del contrato decía claramente que el contratista tenía que tener un horario normal de operaciones entre 7 y hasta 40 minutos antes de la finalización del crepúsculo náutico vespertino. Crepúsculo náutico vespertino. Eso en términos sencillos lo que quiere decir es desde que amanece hasta que oscurece, ¿no? Pero digamos, con ciertos márgenes, minutos más, minutos menos en función de las mediciones náuticas. Pero no era pues como dice